Gloria al Señor. Filipenses capítulo 3, verso número 10. Dice así: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora, que aquí en mi corazón anhelo oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora, que aquí en mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, que aquí en mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Gloria al Señor. Una alabanza a nuestro Dios. Siéntense, hermanos, los que están de pie. Esta es la mía. No tiene unos buñuelitos. Gloria al Señor. Bien, hermanos, uno de los escritores bíblicos que más me llama la atención, pues ha sido el apóstol Pablo. Su llamamiento, amén, su entrega, su cristianismo, su ministerio, su apostolado, la manera como este hombre dedicó su vida al servicio de nuestro Dios y cómo su ministerio se enfocó en tres cosas y de acuerdo al tiempo se fueron tomando o tornando aquel enfoque. Pablo inicia su ministerio y su visión eran las almas. Él anhelaba, deseaba ganar almas para Cristo y eso se propuso y a eso lo llamó el Señor y dedicó parte de su vida, de sus años, de su ministerio a predicar el evangelio, a ganar almas y a establecer congregaciones. Al cabo que pasó el tiempo, Pablo ya había establecido algunas congregaciones y ya habían otras congregaciones que él no había establecido, pero comenzó a escuchar noticias de cada una de esas congregaciones
de las cosas que estaban sucediendo en ellas, de las problemáticas, de los ataques, de las persecuciones, de los errores doctrinales, de tantas cosas que la iglesia o las congregaciones en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes poblaciones y aún en diferentes naciones estaban establecidas, todo lo que estaban sufriendo y lo que estaban viviendo. Entonces ahora el ministerio del apóstol Pablo no se enfoca tanto en ganar almas, sino en la iglesia que ya está existiendo, la iglesia que ya está establecida. Y comienza a escribir cartas y comienza a visitar congregaciones para enseñarles la palabra, para corregir problemas y errores que habían doctrinales, morales, familiares, en fin, de muchas índoles. Y a eso se dedicó el apóstol Pablo. Pero finalmente, ahora el enfoque de Pablo se inclina al ministerio y al pastorado, y entonces escribe las cartas a Timoteo y también la carta a Tito. Porque ahora hay divisiones en la iglesia, ahora hay una cantidad de cosas que están saliendo de la misma congregación. Parece que ahora los problemas no venían del exterior, los ataques no eran tanto del exterior, porque quizás a Pablo no le preocupaba tanto la persecución de los emperadores romanos que martirizaran los creyentes. Eso de pronto no le preocupaba tanto a él. Finalmente Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo le decía a la iglesia que no tuvieran tristeza como los demás gentiles acerca de los que duermen. Le dice: no se entristezcan como ellos, no tengan tristeza ni lamento como ellos. Aunque muchos creyentes en aquella época pensaban que si morían pues se iban a perder, porque ellos entendían que Cristo venía pronto y que venía en esa generación. De ahí que los primeros creyentes vendían todo lo que tenían y lo llevaban a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran entre la gente, porque ellos pensaban que ya eso no lo necesitaban, pues finalmente Cristo venía y se los iba a llevar. Entonces, que para qué tener personas sufriendo, padeciendo necesidades y ellos con una cantidad de bienes ahí almacenados, si eso no lo iban a necesitar, porque Cristo venía. Ellos pensaban que Él iba a venir a levantar la iglesia en su generación. Amén. Y entonces comenzaron a tener divisiones, pero divisiones que salían de entre ellos mismos. Problemas con el ministerio, problemas con los pastores. Y Pablo de hecho se quejaba porque muchos se habían dado a la predicación, pero decía: algunos predican a Cristo por vanagloria, otros por ganancia deshonesta, otros por vanidad, otros a fin de añadir aflicción a mis prisiones, decía Pablo. Pero gracias a Dios Cristo es predicado y Cristo es anunciado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Más o menos entre los años 60 y 64, Pablo escribe la carta a los filipenses. Una carta muy cariñosa, una carta muy afectuosa, una carta cargada de agradecimiento, de amor y de bendición. Pablo amaba a la iglesia en Filipos. Los filipenses estaban sufriendo persecución. Filipos era una población de la provincia de Macedonia en Europa. Y Filipos era una ciudad costera. Estaba más o menos a unos 300 kilómetros de Atenas, capital de Grecia. Esa ciudad, hermano, estaba tremendamente influenciada por la doctrina de los griegos, por la religión de los griegos, politeístas, hermano. Adoraban cantidad de dioses y también estaban gobernados por el imperio romano. Los romanos tenían, hermano, fuerte influencia política
y también cultural y moral sobre este territorio, sobre esa población. El emperador romano, que se autodenominaba Dios, imagínese usted traer el mensaje del evangelio. Eso era un ataque político, religioso, cultural en contra del imperio romano, porque el evangelio nos enseña a nosotros de un único Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que vimos su gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús, que fue entregado en manos de pecadores, pero que resucitó al tercer día y que ahora reina por los siglos de los siglos. Y más aún, que la salvación venía de los judíos, una nación que para esa época era una nación discriminada, una nación que había sufrido en muchas ocasiones la esclavitud, la invasión de sus enemigos, que los gobernaban los explotaban. Entonces ser judío no era como gran cosa en esa época. Para el emperador romano y para el gobierno romano eso era un ataque, y por eso venía tanta persecución en contra de la iglesia. Y por toda Europa se estaba predicando el evangelio. Por toda Europa, hermano, y en el continente asiático se estaba predicando el evangelio. Y se levanta esa persecución tremenda en contra de la iglesia. Se dice que Napoleón incendió la ciudad de Roma y culpó al pueblo cristiano, y allí entonces se agudizó todavía más la ira del enemigo contra el pueblo de Dios, y peor todavía la persecución, cárceles, el circo romano, la muerte, y los creyentes tenían que esconderse en las catacumbas de la ciudad romana, y inventaron signos para ellos poderse identificar y para poderse ocultar y saber dónde llegar a hacer el culto. Y los únicos medios que tenían para alimentarse de la palabra de Dios era una carta que mandaba un apóstol. Era una carta que mandaba Pedro, era una carta que mandaba Juan, la carta que mandó Judas, las cartas del apóstol Pablo, la revelación de Juan. Era lo único que aquellos cristianos tenían. No tenían una Biblia entera como nosotros. Lo que Dios les iba revelando, lo que los apóstoles les iban enseñando, lo que los profetas habían predicado y habían enseñado, y la revelación del Antiguo Testamento. Eso era lo que los cristianos tenían. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero Pablo le escribe de una manera cariñosa a la iglesia en Filipos. Pablo tenía profundo agradecimiento con esta iglesia, porque fue de las pocas congregaciones que se preocuparon por el bienestar económico del ministerio de Pablo. Pablo les decía a ellos: yo no tengo necesidad, estoy enseñado a estar en abundancia y estoy enseñado también a estar en escasez. Y mi deseo y mi interés no es tener una ganancia de ustedes, sino ver un fruto en cada uno de ustedes. Y entonces Pablo les dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ellos, sin que se los pidieran, hermano, colectaban dinero y se lo enviaban al apóstol Pablo donde fuera que estuviese. Era una iglesia muy preciosa, una iglesia a la que Pablo no tiene prácticamente mucho que corregirles o que exhortarles. Cuando uno compara las otras cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, Pablo le escribe a los corintios, y Pablo a los corintios les habla de una manera fuerte. Los trata de inmaduros, los trata de niños, los trata de infantiles. Tanto que Pablo le dice a los corintios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo con eso le estaba diciendo a ellos que ustedes piensan como niños. En el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, Pablo les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales si andáis como hombres. Pues cuando uno dice yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. Y viene un versículo famoso que usamos, hermano, de una manera muy gozosa en los cultos misioneros, pero que su raíz fue una fuerte exhortación. Pablo le dice a los corintios: ¿quién pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Porque ellos estaban divididos, hermano. Tuvieron un predicador como Apolos. La Biblia dice que Apolos era poderoso en las escrituras, pero Pablo un tremendo maestro. Y la iglesia se estaba dividiendo, y unos querían estar con Apolos y otros querían estar con Pablo. Y Pablo dice: no, ninguna de esas cosas. ¿Acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿O ustedes fueron bautizados en el nombre de Apolos? No, ustedes fueron bautizados en Cristo Jesús. Y dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y Pablo le habla a los corintios y les habla del hombre carnal, del hombre natural, del hombre sensual, pero también les habla del hombre espiritual, pero los trata de inmaduros. Más adelante Pablo le escribe a los Gálatas. A los Gálatas, hermano, los trata más fuertemente que a los mismos corintios. También en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, Pablo los trata de insensatos, los trata de necios, hermano. Oh, Gálatas insensatos. Imagínense que venga un pastor aquí a tratarnos de esa manera. Hoy en día mucha gente no soporta: me voy de esta congregación, aquí no se puede, porque viene la palabra fuerte. Imagina entonces en ese tiempo qué pensaba la gente de Pablo. Por eso había tanta gente que no lo quería. Y Pablo decía: aunque amándoos más, sea amado menos. Pero él les hablaba, hermano, la palabra. Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Esa palabra fascinar se traduce: ¿quién los convenció a ustedes? ¿O quién les cambió la manera de pensar? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Imagínense, estaban llenando de rebeldía, estaban siguiendo otras doctrinas. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Y mire lo que les dice: tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Imagínense la manera como Pablo le habla a los Gálatas. Y estaba pensando la manera como Pablo le habla a los romanos. Los romanos que venían de su cultura y de su religión griega, se convertían al evangelio. Uno lee la carta a los romanos y uno encuentra tres temas en especial. Pablo a los romanos les habla de la justicia, de la justificación, les habla de la fe, pero también les habla del pecado. Y no sé si a alguna otra iglesia Pablo les haya hablado tanto del pecado como le habló a los romanos, porque ellos se convertían al evangelio. Y ellos venían de su alta alcurnia, porque era un imperio, una nación poderosa, una nación rica. Venían de esa cultura y de esa religión griega, y entonces ellos se creían dioses, y ahora se convertían al evangelio y creían que la salvación era por sus méritos, por lo que ellos eran, por lo que ellos habían hecho. Y Pablo les dijo: no, es que la salvación es por fe, es por gracia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y Pablo le dice a los romanos:
que todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ellos pensaban, hermano, que pecando podían hacer que la gracia abundara. Y ellos le dicen, ¿qué pues? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ellos no habían entendido el evangelio. Y Pablo les dice, no, señores, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los mandó a que se arrepintieran. Mandó a la iglesia en Roma a que se arrepintieran, a que reconocieran su pecado, a que nacieran de nuevo, a que entendieran que somos justificados por la fe, pero por la fe en Cristo Jesús. Les dice Pablo en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les habla a ellos del problema que había en él, que seguramente ellos mismos estaban sufriendo. Uno lee todo el capítulo 7 y Pablo redacta, hermano, o relata allí un problema que él sentía en su corazón, que sentía en su vida, porque con la mente quería hacer algo, pero sus miembros lo llevaban a hacer otra cosa. Y Pablo entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero entonces no se queda ahí, sino que llega a una conclusión. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo dedica parte de su ministerio a escribirle a todas estas iglesias, pero ahora le está escribiendo a la iglesia en Filipos y les está escribiendo desde unas condiciones complicadas. Filipos, hermano, era una preciosa congregación que había conocido a Pablo con anterioridad. Y uno puede mirar, hermano, en cada una de las cartas del apóstol Pablo que hay ciertas palabras claves. Como les decía, por ejemplo, a los romanos les habla de la justicia, les habla de la fe y les habla del pecado. Pero Pablo a los filipenses usa dos palabras claves: evangelio y gozo. Pero ¿cómo puede uno predicar gozo desde las circunstancias en las que estaba? Pablo ya no era un joven como cuando presenció la muerte de Esteban. Ahora habían pasado los años. El peso, hermano, del evangelio había caído sobre él también. Las persecuciones, los naufragios, las hambres, el frío. Porque eso es lo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8: ¿quién nos separará del amor de Dios? Y Pablo enumera una lista, hermano, que él no se inventó, que él no la relató porque le pareció muy bonita o muy agradable. No, eso lo enumera él porque lo vivió en su vida, porque lo vivió en su carne, hermano. Y entonces ahora Pablo, desde una prisión romana, escribe la carta a los filipenses, una de las 4 cartas carcelarias que llaman, juntamente con Efesios, Colosenses y Filemón. 4 cartas que escribe el apóstol Pablo desde esa prisión. Pero desde esa prisión, con su edad avanzada y su salud deteriorada, comienza a escribirle a los filipenses de gozo. Comienza a hablarles del evangelio. ¿Y cómo es posible uno en unas circunstancias de esas hablar de gozo? Pero eso no era extraño para los hermanos en Filipos, porque ellos sabían bien quién era Pablo y no era la primera vez que estaba en una cárcel. De hecho, el avivamiento en Filipos se inició en una cárcel. Algunos años atrás, Pablo tenía el sentir de salir a un viaje misionero, pero él
estaba enfocando su mente en el continente asiático. Pero la noche antes de salir en ese viaje, Dios le cambió, hermano, la visión. Pablo tuvo un sueño y en ese sueño había un varón macedonio que lo llamaba y le decía que les ayudara. Y Pablo entendió que Dios quería cambiarle la visión del continente asiático para ir a Europa, a Macedonia y llegar precisamente a Filipos, al puerto de Filipos. Y Pablo se embarcó, hermano, a Filipos con Lucas, con Timoteo y con Silas. Y comenzaron a predicar por la orilla del río, hablando a las mujeres que estaban allá trabajando en la orilla del río. Y usted conoce la historia de cómo aquella mujer endemoniada comenzó a dar voces y a gritar detrás de ellos. Y Pablo reprendió ese espíritu de adivinación que había en ella y fue a parar a la cárcel juntamente con Silas. Parece que Timoteo y Lucas se lograron volar. ¿Dónde estaban? Si eran 4, como el que sale a evangelizar y ve que en una esquina están prendidos, entonces más bien echa para otro lado y deja al pobre del megáfono solo. Así les pasó, hermano. Se fueron, no, nos vamos a repartir trataditos por allí. Y dejaron a Pablo y a Silas por allá, hermano, y a la cárcel fueron a dar. Dice la Biblia que los azotaron. Los metieron en el calabozo allá más profundo, dice. Seguramente en el peor, donde metían a los más malos. ¿Qué pensarían los otros presos? ¿Quiénes son estos hombres que los metieron allá en ese calabozo que es el peor? ¿Cómo eran de malos? Allá los metieron después de haberlos azotado y dice la Biblia que los amarraron en el cepo. Pero a la medianoche, yo no sé, hermano, yo ahorita estaba escuchando al hermano Jairo cuando decía: si usted está enfermo, alabe a Dios. Si está aliviado, alabe a Dios. Si tiene empleo, alabe a Dios. Si está desempleado, alabe a Dios. No importa las circunstancias, usted no puede ser un cristiano circunstancial. Usted tiene que ser fiel cristiano en la buena o en la mala. Como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Job dijo: aunque Dios me quite la vida, en él esperaré, porque yo sé que mi Redentor vive. No importa las circunstancias, no importa, hermano, el momento. Pablo y Silas estaban allá, hermano, presos, encadenados. Estaban, hermano, derramando su sangre, estaban adoloridos porque los habían azotado, pero lo que ellos hicieron fue ponerse a cantar y ponerse a predicar, ponerse a orar en el nombre de Jesucristo, hermano. Y la Biblia dice que los quiciales de aquella cárcel se sacudieron. Los presos los oían. Y ahora han pasado muchos años. Y yo pienso que cuando Pablo le escribe esta carta a los filipenses, muchos de los que estaban presos en aquella noche, incluyendo el carcelero, ahora eran hermanos bautizados acá en esta congregación. Algunos quizás eran diáconos, qué sé yo, pero ellos estaban ahí leyendo esta carta, esta voz de aliento, esta voz de ánimo, y tenían que derramar sus lágrimas sabiendo que Pablo desde una prisión les estaba escribiendo esa carta y que les estaba hablando de gozo y que les estaba diciendo: no importa que los persigan, no importa que les quiten la vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les dice: y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Había una preocupación mayor que Pablo les estaba expresando a ellos en esa carta. Pablo les dice en el verso 10 del capítulo 3: quiero conocerlo a él
Imagínense cómo menciona, como dice Pablo en ese verso. Quiero conocerlo a Él. Pablo entendía que la palabra era la clave. Pablo se lo había dicho a Timoteo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras y ellas te pueden hacer sabio para la salvación. Y yo estaba pensando en esto de la sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios es la convicción, la certeza y la plena seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a vivir en santidad, porque la Biblia dice que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Dios desnudó su brazo y metió la mano en el cieno inmundo, en ese lodazal del mundo, y te sacó a ti. Te lavó con su sangre, te compró a precio de sangre, te hizo rey, sacerdote, te puso en lugares altos celestiales juntamente con Cristo. Perdonó tus pecados, te dio dones, te dio ministerios, te dio familia, te dio bendición. Pero ahora está esperando a ver qué haces tú. A ver qué haces tú. Si te caes de donde Dios te puso, o te purificas y te santificas. Salomón escribe el libro de Proverbios y inicia en el capítulo 1 diciendo la razón por la cual se enseña la palabra. Y dice: para entender sabiduría y doctrina. Para entender sabiduría. Santiago dice que si alguno es falto de sabiduría, pues que la pida a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Y dice: pero el que pida, pida con fe, porque si no tiene fe es como la ola del mar que es llevada por el viento. Pero parece que una cosa es pedirle a Dios sabiduría y otra cosa es entender la sabiduría, recordando que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cómo entiendes tú el temor de Dios? Yo estaba pensando, hermano, en la vida cristiana y en uno de los enemigos del cristiano, y no estoy hablando del diablo, sino del tiempo. Porque cuando uno se convierte al Señor, hay límites en su vida cristiana. Y a uno le dan doctrina y uno tiene ejemplo de una cantidad de personas y a uno le enseñan la vida cristiana es así, 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 y uno la entiende de esa manera y con gozo la recibe. Y uno establece como unos límites en su vida. Pero cuando va pasando el tiempo, uno se atreve a cruzar una raya, un límite. Y uno piensa: uno tan fanático, es que sí será tanta cosa que Dios mira. Y uno se atreve y cruza una línea. Y mira hacia los lados y nadie dijo nada y no pasó nada. Y yo decía: ves que en la vida cristiana no hay necesidad de tanta cosa, no hay necesidad de orar tanto, no hay necesidad de ir tanto a la iglesia. ¿Quién dijo que eso de los diezmos? Y entonces cruzó una línea. Y como ya cruzó una línea, tuvo el valor de cruzar otra y otra y otra y otra. Y cuando mira hacia atrás, se da cuenta que su vida cristiana ya es un polvero de ahí para atrás. Que su vida cristiana ha perdido valor, que la presencia de Dios ya está lejos, que no ha vuelto a hablar en lenguas, que ahora no hay un ayuno, que no hay una oración, que no hay una importancia ni un valor por la comunión o por las cosas de Dios. Ha degradado tanto su vida cristiana que ya se ha vuelto estéril. Y hay de todo en su vida menos Cristo. Pablo está diciendo a los filipenses: quiero conocerlo a Él.
y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. Pero nosotros queremos vivir una vida cristiana hoy en día cómoda, sin problemas, que nadie se meta conmigo, que nadie me diga nada, no me exhorten. Y si predica muy fuerte el pastor, pues allí a 4 cuadras o en el próximo barrio hay otra iglesia, hay otro pastor, y yo simplemente me voy. Pero Pablo les está hablando a estos filipenses de la perfección. El Señor Jesucristo puso una meta y dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero el salmista ya había dicho, relatando las palabras de Dios: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y dice: el que ande en el camino de la perfección, ¿qué pasará con él? Ahora Pablo les está diciendo: si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos, y les dice en el verso 12: no que lo haya alcanzado ya. Pablo les está expresando a ellos que él no considera que ya sea perfecto. Aunque Pablo es el único apóstol que se atrevió a decir: ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quién se atreve a decir eso, hermano? Es que yo soy tan parecido al Señor que hagan como yo hago. Eso es complicado decirlo. Eso no lo dijo sino él. Uno pararse aquí y decirle a la iglesia: hermanos, hagan como yo hago porque yo me parezco a Cristo. Puede que sí, pero es difícil decirlo. Pero él se atrevió a decirlo. Y ahora le está diciendo a la iglesia: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Haber alcanzado qué? La estatura de la plenitud de Cristo. No pretendo todavía ser perfecto como es Cristo. Y dice: pero una cosa hago. Y mire, hermano, el sentir del apóstol Pablo, porque Pablo quería que la iglesia caminara en ese camino de la perfección. Sabes, hermano, que el profeta Jeremías le dijo al pueblo de Israel: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino. Y el pueblo de Israel le dijeron: no, Señor, no caminaremos. Mira la dureza del corazón del pueblo de Israel. El profeta anunciándole que se detuvieran, porque hay momentos en nuestra vida en que tenemos que hacer un alto en el camino. Tenemos que detenernos y tener una mirada retrospectiva y pensar: cuántos límites he pasado, cómo va mi vida espiritual, qué tanto modernismo ha entrado en mi corazón. Y dice la Biblia: preguntad por la senda antigua. No, pastores, que eso fue hace 20 años. No, pastores, que... no, hermano, el Dios que yo predico es el mismo ayer, el mismo y el mismo. Él no cambia. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios que yo tengo no cambia. El que ha cambiado eres tú. Tú eres el que se ha acomodado. Tú eres el que se está quedando dormido. Tú eres el que se está quedando atrás. Levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. El Señor le dijo a Elías: Elías, levántate y come, porque largo camino te espera. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, le dice Pablo a los filipenses. Si ustedes en verdad se quieren parecer a Cristo,
Porque Pablo, entre las otras de las cosas que le escribe a los filipenses, es que entre ellos tiene que haber el mismo sentido. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si ustedes verdaderamente quieren parecerse a Cristo, si ustedes verdaderamente quieren ser llamados cristianos, no por tener una falda larga, no por cargar una Biblia, no por gritar gloria a Dios, en verdad quieres ser cristiano, entonces tienes que olvidarte de lo que queda atrás. Atrás tienen que quedar los rencores, las amarguras, las frustraciones, los pleitos, el mundo, el viejo hombre. Todo eso se tiene que quedar atrás, porque todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Parece que hay cosas que nosotros no vemos como pecado, pero que se convierten en un peso, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer espiritualmente, que no nos dejan caminar en este camino de la perfección. Y entonces por eso dice: despojaos no solamente del pecado, sino de todo peso. Para poder alcanzar, hermano, la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermano, hay una patria maravillosa. Abraham iba caminando como peregrino y la gente le decía: Abraham, no camines más, cómprate una casa en una ciudad bien bonita. Pero Abraham decía: no, no. Yo quiero una casa cuyo arquitecto y constructor sea Dios. La Biblia dice que Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Pero tenemos que olvidarnos de lo que queda atrás, ese mundo, esa amargura, ese rencor, esa venganza, ese dolor, esa frustración. Hay que dejar eso atrás y tenemos realmente que ser nuevas criaturas para entregarnos en la vida, en las manos de nuestro Señor. Sabes, mi amado hermano, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento que Él se está paseando y siento que Él ha hablado a mi vida y está hablando a mi corazón. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo no sé tú qué necesitas en esta tarde. Póngase en pie, por favor. Y yo no sé usted qué necesita en esta noche para que Dios se glorifique en ti. ¿Qué tendrás que cambiar? ¿Qué tendrás que dejar? El Señor Jesús le dijo al joven rico: una cosa te falta. ¿Qué será lo que nos falta a nosotros? ¿Qué será lo que no te deja avanzar? ¿Qué será lo que hay en tu corazón? ¿Qué será lo que hay en tu vida?
Cierre sus ojos y levante sus manos. Oremos en esta noche, hermano, amigo. Oh, el Señor ha hablado en nuestras vidas en esta hora. Y qué bueno clamar al Señor en esta noche. Qué momento propicio para que hablemos con Dios. Y para que le digas al Señor en esta hora qué es aquello que nos impide para seguir adelante. ¿Qué es aquello que te impide, querido joven? ¿Qué es aquello que te impide, querido amigo, entregar tu vida a Cristo? ¿Qué es aquello, hermano, que de pronto está estorbando en tu vida cristiana, en tu vida espiritual?